Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo. Estamos, por supuesto, en la pantalla de Canal 10 en esta séptima temporada, programa 318. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Cato? Qué placer de compartir con ustedes. Se nos va este mes de marzo y la verdad, como bien decimos aquí, hubo con de todo. Con de todo, ¿no? Con Este de marzo todo. estuvo con de todo. Che, La pero, verdad que para arrancar el año... Bueno, en este tema de economía, muchas veces nos preguntaban, che, un programa de economía, ¿va a haber temas para compartir con la audiencia? La verdad que nos falta el tiempo para poder, por lo menos tratar de explicar lo que nos pasa, porque la verdad, gente querida, todos los días, toda hora tenemos novedades, pero bueno, un placer de compartir con ustedes, disfrutando este sábado más con Economía de Bolsillo. Aparte vos lo decías, Mario, tratando de explicar, y hay cosas que de verdad son inexplicables. Nosotros lo decimos a veces se lo dice en tono jocoso, pero es una gran realidad que están los países, las economías del primer mundo, del tercer mundo en vías de desarrollo, Japón y Argentina. Y es una realidad, nos guste o no, Sí. es una realidad. Se ponen esos dos países de ejemplo, porque Japón, todos saben que es un archipiélago en el medio de la nada, con una tierra espantosa, llena de temblores, de sismos, de volcanes, una tierra que no se la puede labrar, sin embargo es una de las economías más poderosas del mundo. Y por otro lado tenés... los 7 países más importantes de Claro, la economía mundial. Así totalmente. es, así Y es. por el otro lado tenés la Argentina, un país en donde tirás una semilla donde sea y te crece un árbol, una cosecha, la mejor carne. Tenemos todo y sin embargo ahí estamos, siempre atrás y con la mano así, una ayudita, por el amor de Dios. A ver si nos tiran un centro. Y el centro, nosotros nos tenemos que tirar el centro. Hablando de centro, nosotros nos tenemos que tirar el centro. Bueno, vamos a arrancar con el primer tema que tiene que ver lo que decía Mario, ¿no? El FMI. Ayer Página 12 tituló algo que me encantó, ¿no? Que tiene que ver con el ministro de Economía. Cuando vas al FMI ves un caputo y llorás, ¿no? Y es verdad. ¿Qué pasa con el FMI? ¿Dónde van a ir esos? Es que es la verdad, ¿viste? Es como cuando uno dice, el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué tenemos hasta este momento? Ante la corrida cambiaria, esta gente que se corre, esta idea de bajarse de la famosa bicicleta que lo hemos compartido y explicado varias veces, la gente está saliendo de los pesos, va a buscar los dólares porque se teme una devaluación. Claro. Una devaluación que el propio fondo, por lo general, cuando va a otorgar un préstamo, una de las condiciones que plantea es devaluar, es decir, ajustar el precio del dólar. En esta corrida y en esta fuerte presión sobre el dólar, el gobierno se encuentra con que la famosa concepción del presidente Milei, voy a quemar toda la reserva para controlar la inflación y que los precios del dólar estén bajos, nos encontramos con que no hay dólares. La gente pide dólares, el precio del dólar sube, por lo tanto, como no hay prestamistas, porque además en el mundo hay una situación tan compleja, producto de la política del nuevo presidente de los Estados Unidos, nos encontramos que vamos a acudir al Fondo Monetario Internacional, que en general se define como el último prestamista. Sí. ¿Qué se dijo en un momento? Vamos a pedir 10.000 millones de dólares. Pareciera de que eso no tuvo impacto en el mercado. Después vamos a hablar del tema del mercado. Después vamos a explicar sobre qué es los el 10.000 mercado. millones de dólares, después Caputo sale ante la corrida por los dólares y dice, ya tenemos el préstamo de los 20.000 millones de dólares. Es el dólar. A las pocas horas que el ministro habla, 2 o 3 horas después, sale la comunicación oficial de las autoridades del fondo diciendo estamos evaluando el préstamo a la Argentina y lo tiene que tratar el consejo, el directorio del fondo la semana próxima, lo cual quiere decir que lo que decía el ministro Caputo no tenía que ver con la realidad. Tras el ministro Caputo aparece el presidente Milei diciendo exactamente lo mismo, tenemos los 20.000 millones y agregó más, dijo, van a venir 30.000 millones de dólares más, por eso vamos a tener una reserva de 50.000 millones. Muchachos, hasta aquí, hoy en concreto, no quiero decir de que no haya asistencia por parte del fondo, pero hasta hoy lo que está evaluando el fondo es si va a asistir a la Argentina, qué monto
qué plazo y con qué condiciones. O sea, hoy estamos en condiciones de aseverar nosotros que no entró ni un penique. Exacto. Por decirlo Exacto. ni un penique. Perdón, y otra cosa, Sí. porque desde el fondo salieron a decir, pueden ser 20.000 millones, no dijeron eso, pero en realidad lo que dijeron desde el fondo son 5.000 millones de dólares. Y entramos. Ese como un primer tramo. detalle tiene que ver con que el fondo, por lo menos lo que acaba de compartir en los medios, Claudio Loser fue el representante para el hemisferio sur del Fondo Monetario Internacional. En general, los programas son así. La primera parte del préstamo viene a refinanciar la deuda de la Argentina. ¿Cuánto tiene que pagar Argentina desde hoy, 2025, hasta final del mandato 2027? 14.000 millones de dólares. Entonces, lo más probable que el tramo que esté asegurado es que el fondo te presta la plata para cobrarse lo que debemos. Y cuando se habla de 20.000, otra vez, es como que podría haber una asistencia financiera de dólares frescos, no eso que te presta el fondo y después te lo quita, sino dólares que puedan quedar en el Banco Central. Bueno, acá está la gran discusión, pueden ser 5.000, pueden ser 6.000, pero Claudio Loser decía, Argentina es el primer deudor del Fondo Monetario Internacional en el mundo. De los 190 países miembros del Fondo Monetario, Argentina tiene el 60% de los préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional. Somos una joya. Debería estar más preocupado el fondo que nosotros. Sí, ¿no? Este es el famoso tema, ¿quién le preocupa? Si el gerente del banco yo te debo o el vos, deudor. preocupate vos, no yo. Pero entonces lo que puede pasar es que, además de darnos para poder refinanciar la deuda, habría dólares frescos. Pero estos dólares frescos vendrían por tramos. ¿Qué quiere decir tramos? ¿Que entren de una sola vez? No. No. Va a venir un tramo un año, otra parte el otro año. Y al ritmo que tiene la Argentina, de cómo está quemando hoy los dólares, pensemos que entre enero y marzo se quemaron 3.100 millones de dólares que se fueron de las reservas. Se agotó el blanqueo, se agotó el excedente del comercio exterior. Nos quedamos sin dólares. Política del presidente Milei. Bueno, si no llegan esos dólares frescos, Argentina va a tener un problema. Va a poder cumplir con el fondo, pero no va a tener dólares. Por lo tanto, la presión que existe en este momento es apúrenlo del fondo porque si no, este programa se cae como castillo de naipes. Porque hay que aclarar otra cosa y vamos a compartir un video de Ale Berkovich, ¿sí? del periodista, que hizo un informe más que interesante con el tema de las empresas y la compra de dólares. Veamos Sí, el video bárbaro, y Mario les comenta de qué se trata y se los explica brevemente. Miren. Unas grandes empresas. Nuestro equipo de investigación estuvo buscando en los balances y en los hechos relevantes que comunicaron algunas empresas en estas últimas semanas, y hay un montón de empresas que están convocando a asamblea para repartir dividendos por montos muy importantes. Vima, por ejemplo, que está dirigida por gente muy amiga de Javier Milei, va a repartir ganancias por 200.000 millones de pesos. Molinos por 82.000 millones de pesos. El Banco Patagonia por casi 104.000 millones de pesos. El Banco Hipotecario de Elstein, anfitrión de Milei en sus hoteles, por 62.000 millones de pesos. Toda esta guita, cuando no se trata de bancos, se puede dolarizar de inmediato en el mercado cambiario. Los que son bancos tienen que pedir permiso, pero en algunos casos les están dando permiso. Fíjense, Grimoldi, Superviel, Loma Negra, Telecom Argentina, Cablevisión. Estos dos últimos casos, fíjense, 961.000 millones de pesos, 387.000 millones de pesos. Estamos hablando de empresas que pueden presionar. En el caso de Telecom Cablevisión, directamente pueden presionar con más de lo que perdió Bausili la semana pasada. Y si pueden presionar y saben que el Fondo Monetario va a mandar dólares y que el gobierno en un principio va a intentar aguantar ese tipo de cambio como hizo Caputo la vez pasada, ¿no son estos los que se van a llevar el préstamo del Fondo Monetario que después van a terminar pagando nuestros hijos?
Digo, porque la última vez no nos avíamos en el momento. Nos avíamos cuando ya se habían ido los dólares. Ahora lo estamos viendo y lo estamos viendo en tiempo real. Bueno, ahí veían y ahí viene la duda, la pregunta. ¿Qué pasa con eso, Mario? ¿Qué pasa con los dólares? Bueno, quienes han entrado en la bicicleta financiera, hemos explicado varias veces, en general los que tienen la mejor información, seguramente parte de la lista que el periodista Berkovich comparte con ustedes y nos parecía muy bueno poner con nombre y apellido, Total, claro. son los que tienen poder de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Tienen tanto dinero metido en la bicicleta financiera que van a ser los primeros en salir beneficiados, como ya pasó en el 2018 cuando Caputo tomó el préstamo del fondo, usó los dólares, benefició al fondo de inversión que él presidía y aparte de estos que forman hoy la lista que con ustedes hemos compartido. Por lo tanto, estas 7, 8 empresas o grupos empresarios son las que van a tener la posibilidad de quedarse con los dólares frescos. Y los demás que entraron a la bicicleta financiera, acá el gran problema es quién sale al último, porque los últimos que salgan se van a encontrar con papelitos sin precio, sin valor, sin nada. Por suerte el gobierno nacional, el gobierno que encabeza Javier Milei, tiene un vocero presidencial que sabe explicar muy bien las cosas. ¿No me crees? Mira cómo explicaba lo del fondo. Es porque efectivamente hubo una manga de un cúmulo de personas que destruyeron la Argentina porque en aquel momento, y de hecho lo he explicado mucho, yo incluso cuando tenía mis participaciones en la tele, efectivamente, lo que se hizo, incluso ese crédito, a ver, hay que entender acá que vos no sacás un crédito para los gobiernos, la política en Argentina no saca créditos para ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. Lo podríamos definir como no tanto en el... nació... No, pertenecía a una familia provenía de los, era el menor. Cuando nació era el menor. No, y siguió siendo el menor un tiempo, casualmente hasta que nació el hermano. Bueno, en realidad el tema del hermano merecería un desarrollo un poco más, debo decir, no se sabe, por ejemplo, a ciencia cierta, si tuvo hermanos. Me refiero, tal vez sí se sepa, yo en este... Bueno, Adorni, ¿no? Yo, o sea, digo, me parece, es como que... El primo rubio, sí, la montaña, no, pero, el viento. No. Y ese tipo va a ser candidato a legislador en la Ciudad primer Autónoma de Buenos término, Aires. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, Adorni. Siempre me sale Adorno. Bueno, ahí está. Lo que sí queda más que claro, Mario, es que nunca vas a salir del fondo si vas al fondo. Es totalmente lógico eso. Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Además, Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales. Para más asesoramiento y consultas, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. Seguimos en Economía de Bolsillo y la semana pasada lo tuvimos con nosotros por primera vez y nos quedamos con unas ganas tremendas porque dijimos, ¿cómo se lee una boleta de la luz? Porque todo el mundo se queje, va a decir, no, todo el mundo nos quejamos a veces de por qué me vino esto, por qué lo otro, por qué aquello, y la verdad es que a mí me das una boleta de DET y no sé leerla, no es que no sepa leer, no sé interpretarla, ese sería el término correcto. Miguel, bienvenido nuevamente, gracias por estar. Muchas gracias por esta nueva convocatoria y bueno, la idea es promover esta economía de bolsillo, ¿no? Mediante el impulso de la educación al consumidor para poder empoderarnos y saber qué y cómo pagamos, ¿no? No, muy bien, hasta nos hizo chivo el programa y todo, ¿no? Miguel todos los sábados. Genial, porque nos preguntan tantas veces, hemos tratado de hacer comparaciones nosotros y nos quedamos a mitad de camino. Así que lo mejor que nos puede pasar es que el doctor nos ayude a
leer eso que cuando nos llega empezamos a transpirar. Recién fuera de cámara hablábamos con él y hablábamos de lo autorreferencial. Hay gente que dice, a mí me viene menos. Todo. Y una vez yo también me frenaron y me dijeron, pará, ¿vos pagás bimestral o mensual? Yo dije, hay gente que paga bimestral y hay gente que paga mensual. Arranquemos por ahí. Correcto. Bueno, por empezar no hay dos boletas iguales nunca, ¿no? Porque lo que marca la cantidad de lo que vamos a pagar es el consumo que tiene cada familia, ¿no? Entonces es algo que maneja cada familia, es muy propio, es muy subjetivo, por eso es que cada vez que nos llegan casos de este tipo, siempre tratamos de decir, bueno, traiga la boleta y podemos identificar cuál es su consumo y a ver qué cosas está pagando bien y qué otras cosas está pagando mal o qué se puede corregir, ¿no? Bien. La producción ha trabajado de forma denodada como nunca en estos 7 años. Pero, no, mentira, laburan re bien los chicos, pero tenemos un ejemplo, una boleta, boleta a la que hemos quitado el nombre, obviamente, por razones legales, para no mandar al frente a nadie tampoco. Agradecemos. Agradecemos. Quien nos hizo llegar esa boleta. Sí, que se trata de, hoy decía el nombre, que se trata de, no. Su CBU es tanto para que la ayúdenla. Ayúdenla a pagar la luz porque le vino un montonazo. Bueno, veamos Dire, por favor, veamos la boleta. Bueno, eso es una boleta tipo. ¿Sí? Correcto. Esa es la boleta. Esta es la boleta digital. La digital, perdón, es verdad, porque la papel sigue viniendo. Es la larguita esta que viene de manera horizontal. O sea, si vos estás adherido a la boleta digital, te llega esta boleta. Este tipo de boleta, y bueno, y hay algunas personas que viven en zonas aledañas que no manejan, no tienen, digamos, conectividad, tampoco tienen acceso, así que directamente les llega un mensaje de texto diciéndole el monto es tanto, ¿no? Mirá. Sí. Apa. Uy, debe ser más feo eso, no me gustaría. Bueno, la gente que vive, por ejemplo, en el departamento de Burruyaco pasa mucho. Claro, mirá, buen dato que nos acaba de tirar que no sabíamos. Segunda, vamos ahora porque la hemos particionado de alguna forma la boleta para que Miguel pueda explicar mejor todavía. Continuemos, por favor. Ahí está. Esta es la parte superior de la boleta, del frente de la boleta, lo que usted ve siempre. Correcto. Bueno, ahí aprovechando este día sábado, puede ahí tomar su propia factura e ir identificando Sería lo mejor. Cuáles son las partes, ¿no? Lo primero que hay que fijarnos es nuestro número de servicio, es este número que nos identifica como usuarios para con la empresa, ¿no? Siempre está en rojo. Eso somos nosotros. Ese es mi medidor. No es el número de medidor, pero sería mi... Tu identificación como cliente para con la empresa. Bien. Imagínense que somos más de 570.000 usuarios en la provincia, así que hay números para tirar para arriba, ¿no? Bien. Y bueno, luego vienen los datos personales. Que son todos los que están borrados. Correcto. Bien. Perdón, al lado del servicio hay una fecha que es muy importante. Y otra fecha que es más importante todavía, que es la de vencimiento y la de corte de suministro. Bueno, la fecha de vencimiento es la primera fecha que nos marca como límite para que comiencen a correr los intereses, ¿no? Los intereses están justo detrás de la boleta, ¿sí? Que ya en la próxima placa lo vamos a ver, pero tiene que saber el usuario, el ciudadano que nos está viendo, que pasado los primeros 10 días empieza a correr un interés del 1,5%, luego del 3% y luego del 5%. Estos son con las tasas que marca el Banco de la Nación Argentina, son tasas altas. Y también a esto se le suma la tasa de reconexión, la tasa de rehabilitación, ¿sí? Pasado 30 días de la fecha de vencimiento, uno ya tiene que abonar esa tasa de rehabilitación, por más que el operario no haya ido a cortarte la luz, efectivamente. Entonces dice la empresa, bueno, te hice un favor de no ir a cortarte el servicio, pero bueno, yo te tengo que cobrar igual la tasa. La reconexión. Eso está, y es una tasa que más o menos debe estar en 5.000 y pico de pesos. Claro, sería en este caso donde dice corte de suministro. A partir de ahí ya tenés que pagar, claro. Del 25, ya tenés que pagar la tasa. A partir de ahí ya tenés que pagar. Es la tasa más los intereses. Los intereses, obvio. Sí, sí. Bueno, después tenés lo que es la fecha de emisión, cuando se la hizo, el periodo que te tomaron la lectura, ¿verdad? Correcto. Todo lo que estamos viendo. Y tenés como un gráfico de cuadraditos, de rectángulos, todo, que eso sería el histórico de consumo, la evolución del consumo, para que vos veas cómo venís. Pero antes es importante... Sí, perdón, yo me readelanto, está bien.
Pero hay un título que dice tarifa y es ahí donde nos marca qué tipo de usuarios somos. Dice T1R. ¿Qué significa T1R? Tarifa 1 residencial. ¿Sí? Los residenciales somos aquellos que destinamos este servicio para el uso de vivienda. Luego tenemos, por ejemplo, quizá el que tenga un negocio, un comercio en su casa, le figura una tarifa como T1G, tarifa de uso general, y en este caso tiene otro tratamiento, tiene otro precio, el valor, y obviamente no tiene ningún tipo de subsidio, así que es muy importante saber qué tipo de tarifa tengo. Entonces muchas veces por ahí nos viene algún vecino que nos dice, ¿por qué yo no puedo ingresar a los subsidios de energía de la nación? Y bueno, cuando identificamos, no, porque tenés el famoso medidor comercial que le dicen en la calle, ¿no? Sí. En este caso, Miguel, en un T1R tiene subsidios por parte del Estado. Del Estado Nacional. Claro, de hecho dice ahí observaciones, subsidio, Estado Nacional, Claro, todo. los subsidios están destinados justamente a viviendas, a hogares. Bien, perfecto. Bueno, después está lo que te decía, lo del consumo histórico, ¿sí? Que es para que uno tenga en cuenta cuánto consumió respecto del mes anterior o del periodo anterior. Del periodo anterior, que generalmente, bueno, esta es una boleta bimestral, sí, es una boleta bimestral, por lo tanto hay 6 periodos en el año, entonces uno tiene ahí más o menos un mapa de cuánto ha consumido, y en base a eso, ¿sí? La importancia de esta evolución es que se suman los últimos 6 consumos y se los divide en 6 y se saca el promedio de consumo. Ese promedio de consumo hace que la empresa nos ubique en distintas categorías para el pago del cargo fijo. Un cargo fijo que figura en la próxima placa, ahora vamos a ver. Poneme la próxima placa, por favor, Andresito. Pero hay una pregunta. Sí. En la placa que estábamos viendo recién existe lectura actual, lectura anterior. Claro. Una consulta. Gente que nos dice, aquí no pasan a leernos el medidor. ¿Eso se puede, no se puede? Eso está previsto por el contrato de concesión de la empresa y en todo caso, cuando la empresa no manda sus lectureros, nos ha de figurar en la boleta una frase que dice lectura estimativa. En este caso es una estimación de acuerdo al consumo de periodos anteriores, entonces dice, bueno, a ver, este mes no pudimos, veamos cuánto consumió el mes anterior o el mismo mes del año anterior, y de ahí te fijan. Luego hacen la lectura real y bueno, y de ahí te suman o te restan de acuerdo a las diferencias que pueden haber. Bien, perfecto. Okay. Vamos con pantalla plana con esa. Bueno, ahí está. Sí, ahí está. Ahora, ¿no? Ahí es lo que yo les comentaba, la importancia del promedio, digamos, de saber la evolución de nuestro consumo, es que suman, en el caso de los bimestrales, suman los últimos 6 periodos y los dividen en 6. En este caso de esta boleta, fíjense que en un sector dice consumo promedio, y que dice 1143 kilovatios, correspondiente a los últimos 12 meses. En este caso, bueno, los últimos 6 meses porque es bimestral. Es bimestral. En base a eso, la empresa ha fijado 4 categorías. Fíjense que en el primer renglón, donde dice energía eléctrica, dice cargo por uso de red. Las categorías van de acuerdo a rangos de consumo. De 0 a 150 kilovatios, de 151 a 250, de 251. Claro, y estos promedios, digo, estos estratos, se duplican al ser bimestral. En este caso, fíjate vos que dice categoría C4. Es de 1100 kilovatios en adelante. Si esta factura sería mensual, sería a la mitad, que más o menos estaría en 550. Claro. 550. Entonces se duplica. En base a ese promedio nos encasilla en este tipo de categorías que cada una tiene un cargo o un monto fijo, ¿sí? Eso es lo que se lleva la empresa. Desde ese recuadro es lo único que se lleva la empresa. O sea, los 66.017 quedan en manos de DET, en la caja de DET. Eso va en concepto de
Del cargo costo de uso prestación, el exacto. costo de prestación del servicio. Después el cargo de energía y Bueno, el subsidio nacional, que es lo que le resta a esa El cargo planta. por energía, bueno, es la sumatoria de lo que es el precio de la generación más el precio del transporte eléctrico. Bien. Esto no toca un peso, directamente lo traspasa a la empresa Camesa, que como habíamos comentado Miguel, la para vez entender pasada, este tema de cargo de energía sería lo que vos en la nota del sábado pasado decías, Camesa más Trasnoa. correcto. Claro. Serían las empresas que recibirían estos 223.000 pesos. En este caso. Bueno, en esta fíjense boleta. que ahí está fijado el precio del kilovatio de energía. Así como está fijado el kilo de tomate, el kilo Sí, de sí, pan, el litro de leche, bueno, el kilo de energía hoy en la provincia de Tucumán equivale a 113 pesos con 83 centavos. Lo redondeamos en 114 pesos. 114 pesos. 114 pesos es lo que nos sale el kilovatio de energía. Por lo tanto, es fácil hacer una multiplicación de ver el consumo registrado y lo multiplicamos por ese precio y nos debería dar esa cifra. Muy Y a eso se le resta el subsidio nacional si es que lo tiene o no. Bien. En el renglón de al lado, que son otros conceptos, está la mayoría de las cosas. Ahí, Sí, ¿no? bueno, acá esta usuaria, por ejemplo, tiene un cargo, una multa, que es un cargo por exceso en consumo. Es una multa que lo que busca es hacerlo eficiente mediante multas, mediante sanciones al usuario y decirle, mira, acabas de pasar los 1500 kilovatios, por lo tanto, deberías tener en cuenta que deberías bajar tu consumo. Es por eso que te multo, ¿no? Tremendo. Y eso es 15 pesos, 16 pesos. El Ahí, kilo. bueno, claro, sí. Ahí Digamos que a los 114, Claro, el kilovatio. que es la sí, sí, carga de hay energía, claro, hay una, por la diferencia hay directamente, como bueno. un castigo, digamos, de 15 mangos más. Después están las resoluciones del Bueno, ERCEP. esa una resolución, 00, la primera otra resolución, que es la de inversiones obligatorias de la distribución, eso es un aporte que hacemos todos los usuarios para darle la plata necesaria para hacer las obras que EDED viene realizando en la provincia. Entonces, como habíamos dicho, EDED se lleva el cargo por uso de red más las inversiones obligatorias de la distribución. Sí. Es todo lo que se lleva de la Es todo lo boleta. que se lleva. Luego se lleva otra parte la Nación, entendido como Secretaría de Energía, Camesa, y el resto son impuestos, tanto nacionales como Sí, provinciales. perdón, en este caso van a ver, quiero cerrar esta primera parte y me parece que lo vamos a tener que invitar de nuevo. Miguel ya va a ser un abonado acá. No, pero quiero aclarar algo. pero Porque, es bueno que podamos claro, eso. ayudar a que se entienda que estamos pagando, en definitiva. De todas maneras, mientras nosotros estamos hablando, todo usted va a estar viendo los teléfonos de Miguel, la dirección donde lo pueden ubicar, donde lo pueden llamar. Atosíguenlo, acósenlo, pregúntenle todo, pero páguenle, loco. Porque ahí hay también, con esto cierro, porque si no nos quedamos sin tiempo, que está financiando una cuota 1.18, que no sabemos si es de un medidor, de una deuda anterior. Generalmente es deuda que la empresa financia y bueno, y esa deuda también le agrega Los intereses, ¿no? intereses. Intereses Son como el FMI. por deuda. Y ahí también figura un aporte TIS, que es una tarifa de interés social, en la cual todos los usuarios de la provincia aportamos para promover tarifas muy, muy bajas para personas que tienen paneles solares en el interior. Ah, está bueno eso. Escucha, nos queda leer un montón de la boleta, nos queda la parte de atrás, tiene que volver. Esto es un Estamos gancho. invitados, Miguel. Sí, el próximo sábado estamos acá. Es un No, gancho me para Los traerlo. televidentes están mandando mensajes, tenés que estar. Sí, tenés Sí, que y venir, ustedes si tenés tienen... que venir. Es que es verdad, Fue un porque si éxito ustedes el tienen sábado alguna... pasado. No, Me fue un escribían éxito, todo. lo habíamos comentado justamente, sí señor. Así que si tienen alguna duda, ya saben, nos Y ustedes escriben. tienen cómo comunicarse con nosotros, con la producción, manden mensaje, si quieren manden una copia de la boleta, digo, para poder ayudarlos en definitiva a entender entre todos. Perfecto, gracias Miguel. Vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a estar con una encuesta de Subán Córdoba, vamos a hablar del mercado si es que nos queda tiempo todo, pero antes de la pausa, déjame que te recuerde que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco además es la única empresa del NOA, miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales, para más consultas y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos.
Seguimos en economía de bolsillo y ahora, Mario, vamos a meternos en lo que tiene que ver, nosotros siempre aclaramos esto, lo que tiene que ver con las encuestas. ¿Por qué aclaramos el tema de las encuestas? Porque las encuestas no son nada más y son mucho más que eso. Es un trabajo como para saber un poco la realidad del momento, lo que está pasando en el momento y poder avisorar en algunos casos hacia un futuro, una tendencia, exacto. Hay encuestas de todos, de imágenes, encuestas de votaciones, de elecciones, de todo, hay encuestas de todo. Bueno, Subán Córdoba, que es con la que nosotros más trabajamos, porque los muchachos de Es lo Subán que Córdoba... más hemos compartido Sí, con ustedes como para tener una lectura en el tiempo, en algún momento. Claro. totalmente. Y hacen un muy buen trabajo a nivel nacional, eso queremos aclarar. Hacen un trabajo a nivel nacional y nos comparten este muestreo que para nosotros nos parece muy importante y muy bueno por las preguntas y el trasfondo que tiene. Una cosa, sí, un detalle, sí, diga. no sé si ustedes lo estarán viendo, pero en el estudio hemos mejorado nuestro piso. Sí, Ustedes vino el verán, albañil, puso la pastina. Hizo un trabajo extraordinario que queríamos mostrarle y destacarla. Vamos creciendo de a poco, De a vamos poco, creciendo de a poco, de a Sí, poco, la gente de del a Martín poco. Fierro todavía no se enteró. Exacto. No lo digo de No malo. tienen que tener en cuenta, pero Al bueno, contrario. despacito, No, mentira. gracias a ustedes. De paso, ¿sabes qué? Antes de ir a la encuesta le mandamos un abrazo y una felicitación a todos los compañeros y colegas que han recibido el honor de estar nominados en los Martín Fierro Federal, que por primera vez se va a hacer en Tucumán. En Tucumán. Por ahí quien te dice hacemos una tucumanía y Epa. agarramos uno y nos llevamos. Sí, señor. Escucha, vamos a la primera placa, director, para saber cómo está la realidad. Mirá, el nivel, cambió todo, Mario, nivel de aprobación de la gestión nacional. ¿Aprueba o desaprueba la gente? Bueno, el 58%, más del 58% desaprueba, Mario. Desaprueba. Cambió la tendencia. Cambió totalmente Cambió la la tendencia. tendencia. Y ahora van a ver por qué decimos que cambió la tendencia. Una tendencia, miren, ahí está. Ahí está. El nivel de aprobación, pero el evolutivo, desde junio del año pasado hasta marzo de ahora. Falta diciembre porque en diciembre, ¿te acordás que habíamos dicho? Subán Córdoba no hizo encuestas, no hizo relevamiento. Lo que usted ve en la línea roja, morada, Chicle, bueno, no sé, chicle, cualquier color para mí soy daltónico, es así que la me da que lo mismo. está entre el 50 y el 60, marcando la tendencia y cómo desde noviembre del 24 Sí. hasta marzo, la curva es ascendente, va cayendo la imagen Positiva del Exacto, gobierno, ¿no? Esta es la imagen positiva o negativa, depende del gobierno nacional, ¿sí? La gestión, lo que tiene que ver con la gestión. Y el evolutivo nos muestra eso, nos muestra que ha desmejorado y mucho la... De la todas imagen. maneras, creo que habiendo caído o cambiado la tendencia, es una gestión que comparada con otros periodos tiene una buena logra imagen. mantener un Tiene una nivel buena- de aceptación. de aprobación, no una buena imagen, perdón. Claro. Tiene un nivel de aprobación y de Es de la aceptación. gestión, exactamente. Totalmente. Vamos con la próxima placa, Andrés del Valle. Gracias. El nivel, ahora sí, el nivel de imagen de ya Milei, ya esto es personal. Claro. Sí, ¿viste? Cuando uno dice se lo toma personal. 58, 58.5 dicen que tiene una negativa. imagen negativa. Y acá creció la imagen negativa. La positiva es del 41.1 y hay un 0.4 que no sabe, no contesta. O sea que deben ser de Nueva Zelanda, que le hicieron justo la No saben encuesta. si Milei es presidente. Claro, deben ser de Afganistán. Me parece que este tema de lo negativo debe tener un impacto Con lo de del estafa, escándalo, el el escándalo de la de estafa la cripto. estafa cripto. Y tiene Puede ser. que ver con eso y ¿sabes qué? Y hacemos una pausa en los números. ¿Sabes con qué tiene que ver también? Porque salió hace muy poco un informe. La gente ya no se banca el nivel de agresividad. Claro. Hay gente que ya está diciendo, no puede ser que cada vez que el presidente hable y hace una comparación, lo lleva al lado sexual, lo lleva para el lado de lo ordinario, de lo guarango, de la agresividad, del gritar permanentemente. Es como que la gente se está Hace dando cuenta pocas horas, que la gente quiere paz. Claro, hace pocas horas en una entrevista con Majul, Sacado totalmente. dijo Cristina, o quienes apuestan, estos excrementos de economistas Sí. quieren la devaluación. Si es así, dice, el peso se lo tendrán que hacer un rollito y usarlo de supositorio. Sí, es permanentemente así. Los trata de mandriles a los que no piensan Sí. como él. Digo, En una de esas me disfrazo.
¿Quién te dice? Pero digo, va No, calando en la mucha- sociedad y mucha agresividad. la gente ya se va cansando. La gente de verdad que se va cansando. Vamos ahora sí con la próxima placa, por favor. ¿Cuál es su nivel de acuerdo con la frase "Milei tiene controlada la inflación"? Bueno, la gente va al súper, va al Sí, almacén sí. y están en Así es. desacuerdo. Casi el 56% de la gente dice no tiene controlada la Así inflación. es, y justamente en estos días hicimos una nota de prensa donde decíamos que entre las últimas 2 semanas del mes de marzo la remarcación fue importante. Pero aparte lo hemos hablado acá más de una vez, el Claro. tema del INDEC. No desconfiamos del INDEC, no estamos a favor de cómo se mide. Así es. El sistema que tienen de medición. Vamos con la otra placa, por favor. Señor director, gracias. Le tenés que decir señor director y la cambio, te dice cuenta, ¿no? Bueno, vean esto. ¿Cuál es su nivel de acuerdo con la frase "vamos a tener una nueva devaluación"? Veamos bien los números estos porque son para estudiarlos de verdad. El 50% está de acuerdo con esa frase. O sea, hay un Va a 50% de la población que cree que va a haber una nueva devaluación. Claro. Hay un 30% que vendría a ser su electorado que dice que no va a haber una devaluación porque Milei dice que Siguen las no va a haber una indicaciones, claro, Pero hay un 20, casi un 20%, 19,4 para que nadie me rete, que no tendría que la una verdad que está- opinión pero es que la mayoría porque se te diría que están desconoce. así. Claro. Hay un 50% que está segurísimo de que va a haber una nueva devaluación. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra fondo y ya saben que cuando se mete el fondo hay Aparece devaluación. esta condición. Bueno, Claro. si es el 19,4 que no sabe, es que 1 de cada 5 no sabe qué va a pasar con este tema. ¿Qué es lo peor Eso es lo todavía, que genera sobre todo lo que se llama incertidumbre Que es lo en peor. la economía. Que Así es lo peor. No Siempre- se sabe qué va a pasar. Claro, yo prefiero saber qué va a pasar, sobre todo en esto, en el tema económico estamos hablando, no en la vida en general. Es complicado el tema, pero hay un 50%, Mario, muy firme, muy Bueno, seguro. y eso de- tiene que estar sucediendo porque hay una corrida justamente de pesos a dólares y que está aumentando día tras día y hay una sangría enorme de reservas del Banco Central. Totalmente. Andrés Oscar, la próxima placa, por favor, mientras lo vamos rebautizando al director. Y acá lo que decía Mario recién, ¿se acuerdan? Recién Mario me preguntó, ¿esto tiene que ver con el escándalo cripto? Ahí tenés la respuesta. A más de un mes del escándalo cripto, ¿cuánto confía en Milei? El 57,6 no confía en Milei, desconfía de Milei. Desconfía de Milei. Claro. Desconfía. En una entrevista a la CNN, creo, si no me equivoco, Milei dijo, aprendí que tengo que poner más filtros. No tenés que estafar, no te tenés que prender en una criptoestafa. Es mucho más sencillo. Claro, no es más, sos presidente de la nación, ya no sos un influencer, no sos panelista de televisión, sos presidente de una Claro. república No vende, independiente. no tiene que vender un producto y estafar a la gente. Pero ahí sigue habiendo un nivel de confianza del 36%. Su electorado. Es- Yo insisto, ese 30-40% Sigue es a su pie electorado y el de juntillas, Pato, ¿no? claro. Acordate que Bullrich, la que Sí, ponía sí, bomba sí. en los jardines de infantes, palabras del presidente, le Así prestó es. los votos. Así ¿sí? Y hay un casi 7% que no sabe, no contesta, no le importa. Dice, ¿quién es Milei? Está con su puesto, está tratando de llegar a fin de mes arañando. ¿Vos te crees que le va a importar si confía o no confía? Próxima placa, mi querido Andrés Javier, gracias. Nivel de imagen del fondo. Bueno, estaba esperando esta, Mario. Toda tuya, mira eso. 30%. 29,7 positiva, 7,2 no sabe. Sí, hay un 30 sabe, y... no contesta. Claro, hay un 35% que está ahí. Claro. Lo que significa que hay un 65% que la tiene muy 65% clara. que 63, conoce gracias. la historia de nuestro vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Es mucho. Es O sea, hay 6 de cada 10 argentinos Argentinos que saben que tienen ir al claro. fondo es lo peor que te puede Así pasar. es. Tengo imagen negativa. ¿Qué imagen tiene del fondo? Maestro, cada vez que vino el fondo me fundí. Claro. Terminé 6 en de el cada fondo, 10, como decíamos. no. No quieren saber nada con el fondo. Tienen la imagen negativa del fondo. Vamos con la otra placa. Próxima placa. ¿Qué tan de acuerdo está con que Argentina pida un nuevo préstamo al Fondo Monetario? Y no, ahí está Bueno, el 63%, categórico. casi 64% te dice no. 64% en desacuerdo. Que acabo de decir que tengo imagen negativa y vos querés pedir un préstamo. No, te dice la gente. Y con ese nivel de opinión de esa consulta, el presidente emitió un decreto de necesidad y urgencia en la desesperación de
una economía que se descontrola. Hay 7 legisladores por la provincia de Tucumán, 7 diputados que levantaron la manito. Así es, Yo espero que como levantaron la manito, se hagan cargo, ¿no? así es. Que se hagan cargo porque ellos son los que, ya que son legisladores, imagino que deben Son los conocer que algo de le dieron historia. validez Deben a conocer, ese decreto. claro, y deben conocer algo de historia y deben saber Bien. lo que pasa cuando el Fondo Monetario Internacional Interviene. Próxima placa, por favor, Andrés Cristian. Ahí está. Los préstamos del FMI siempre han sido perjudiciales para el país. Sí, ¿está de acuerdo? Casi el 70%. Claro. Ya ahí no hay votantes del PRO, de derecha. Ya 7 de cada 10 te están diciendo, No, reconociendo es la categórico, realidad. Es categórico. es Ese categórico. 30%, no sé, deben ser los que bicicletearon y se llevaron los dólares. Deben en estar alguna algo oportunidad. preocupados. Deben ser de apellido Caputo. La única Debe forma ser. que, claro, debe ser O la de única los forma. grupos que más le interesa Los resolver. grupos económicos hegemónicos, tal vez. Así es. Ah, palalapa. Vamos con la próxima. Vamos con la próxima. Paralizar la obra pública es criminal. El 60% está de acuerdo con esta frase. Y yo te digo algo, estoy de acuerdo con esta frase. Sí, señor. Rutas en mal estado, sin señalización, Se está hospitales que abandonando se todo. caen, escuelas que no existen. Después recuperar todo eso va a ser tremenda a quien le toque asumir una nueva etapa Y es en la reconstruir vida todo. democrática. Es reconstruir Claro. todo de nuevo, Tal muy, cual. muy, muy complejo. Nos queda una, creo, si no me equivoco, queda unita más. Vamos, por favor, con esa última placa. Ahí está, elecciones. Se vienen las elecciones. Elecciones de medio término. ¿A qué espacio político va a votar en las elecciones? Bueno, en lila usted tiene La Libertad La Avanza. libertad avanza. En celeste, 36,7. En celeste, Unión por la Patria. No sabe, no contesta, y muchos el famoso indeciso, se Indeciso. llama, ¿no? Que es casi el 17%. 16,6. Claro. El PRO 5,5. Ya nunca me verás como me vieras. nunca me verás. Sí. Peronismo no cristinista o no kirchnerista, peronismo federal, 4,3%. ¿Qué sería lo de Pichetto, Mazó, Pichetto? sí, Pichetto sigue siendo diputado, increíble. 4,3. Lo que está en rojo fuerte, que es un 3,5 más o menos, es la izquierda. Es la izquierda. Que le El gana Frente de izquierda. a un ex partido como la Unión Cívica Radical. 1,2. No se enojen, sí, no se enojen los correligionarios. Bueno, Pero chicos, compórtense como un Sí. partido centenario, claro. porque si no, no dejan de ser otra cosa que un ex partido. Sí. No vamos a permitir que el presidente nos levante la voz ni nos Porque grite, hacen y van y unos levantan la mano. discursos tremendos y terminan acompañando a la Sí, gestión. sí, tienen una oratoria, parecen el hornero, construyen Increíble. la casa con el pico nomás, Sí, ¿no? tal Pero bueno, esa encuesta es más o menos hoy cómo están las elecciones, ojo, a nivel nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son Y lo que queremos siempre Sí. insistir es la foto, es la situación de una encuesta que va de tal fecha a tal fecha. Esto es un periodo del mes de marzo, primera parte del mes de marzo. Seguramente en abril veremos un nuevo cuadro. otro escenario, o el mismo, o más profundo todavía. Exactamente. Vamos a hacer la última pausa aquí en Economía de Bolsillo, pero antes déjame que te recuerde que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Además, Ormeco es la única empresa del NOA miembro de la Asociación Argentina de Hormigón. Seguilos en redes sociales. Para más asesoramiento y consultas, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. Último bloque de Economía de Bolsillo. Así ha sido el programa de hoy y así va a ser este bloque también. Último bloque. Mario, una pregunta. Dime tú. Porque te he escuchado en 7 años y he estado leyendo en 7 años que todo el mundo por ahí dice, no, hay que ver cómo reaccionan los mercados, qué dice el mercado, qué es una familia los mercados, el mercado de abasto, ¿qué es el mercado? Va Yo por sé ahí, que es para va largo, por ahí. yo sé que es para largo, pero... Brevemente, mercado es el lugar físico o virtual donde van aquellos que ofrecen bienes y servicios y aquellos que demandan, que quieren comprar esa oferta de bienes y servicios. O sea, funciona en ese ámbito que digo, puede ser físico, un O mercado, virtual, claro, un mercado. o virtual, como puede ser lo que funciona en tareas como operaciones comerciales, valores, bonos, títulos, que todo se hace de manera
virtual a través de las aplicaciones. Bueno, eso es un mercado. Y a partir de lo que se ofrece y lo que se demanda, se fija el precio de las cosas, el precio de los bienes o el precio de los bonos, de las acciones, etcétera, etcétera. Bueno, en términos de concepto, eso es mercado. Bien. ¿Qué pasa cuando hablamos del mercado y qué características tiene? Hay un mercado que se llama mercado subterráneo, que es un mercado negro. ¿Por qué mercado negro? Porque no existe alguien que controle el funcionamiento de ese mercado. Perfecto. Y allí puede haber cualquier tipo de sabandijas incluidos. Totales. Es lo mismo que pasa con el dólar blue, con el dólar negro. Bueno, pero también existe ese mercado de finanzas, donde estamos acostumbrados acá a hablar del precio del dólar, de los bonos, de los títulos, de las acciones, y allí está, y existen mecanismos de control. Allí van las empresas y ofrecen acciones, y hay compradores de las acciones de esas empresas, y depende de los estados contables obligatorios que tienen que presentar, el comprador está dispuesto o no a comprar al precio que la empresa quiere vender. En definitiva, funciona lo que en economía se dice de la famosa búsqueda de un precio nivelado entre la oferta y la demanda. Pero hay un estado, hay un organismo que controla su funcionamiento. Entonces tenemos un mercado negro y tenemos otro mercado regulado. En Argentina, por ejemplo, es la Comisión Nacional de Valores la que fija las reglas de juego, quiénes se pueden incorporar para vender cosas y quiénes pueden ser parte de los compradores de esa oferta. Perfecto. No, chicos, docente. Una explicación tremenda, me encantó. Nosotros sí, se la hice resumir en 3 minutos, les aviso, ¿no? No, pero buenísimo, me encantó. Este programa también, y nos gusta hacerlo por eso, porque como dijo Mario al principio del programa, intentamos explicar la economía y está buenísimo que entre todos vayamos explicándonos y aprendiendo estas cosas. Gracias, Así Mario. Es. No, por favor. Terminamos, terminamos. Se fue. Se nos fue, vamos, nos tenemos que ir. Un Gracias, gustazo. Mario. Gracias. Hasta Un el placer. sábado que viene, gente. Buen fin de semana. Chao, chao.